Hermanos y hermanas, Dios me los continúe bendiciendo mucho. Vamos a empezar esta prédica, esta enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón. Damos un saludo a todos los hermanos que nos escuchan y nos ven en Estados Unidos, en España, en los países donde puede llegar esta señal y el Señor ha puesto en su corazón que ustedes vean esta enseñanza, que ustedes puedan escuchar y ver esta enseñanza. La enseñanza la he titulado El propósito de las pruebas. El propósito de las pruebas. Vamos a orar primero para colocar este momento en manos del Señor, que Él sea el que nos guíe, que Él meta su mano poderosa, que Él permita que las redes puedan funcionar bien, que el internet aquí donde estamos transmitiendo pueda funcionar bien y todo pueda salir bien para la gloria de Él. Padre, te damos gracias, Dios, tú eres un Dios bueno, maravilloso, te alabamos, te bendecimos y te damos toda gloria a ti, Señor, porque solo tú la mereces, Dios, tú eres santo, santo, santo. Dios, tú eres el único Dios, los demás no lo son, Señor, son ídolos, Señor. Tú eres nuestro creador, tú creaste los cielos y la tierra, nos creaste a nosotros, Señor, bendito Dios, con un propósito, Dios. Santo Israel, te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos fallado, Señor. Te pedimos que sane la tierra, Señor, bendito Dios, y que libres, Señor, a la humanidad, libres a tu pueblo, Señor, de esta peste, Señor, que viene azotando, Señor, la vida de los seres humanos, Señor. Dios, gracias te damos, Señor, por tu presencia. Tú estás morando en cada uno de nosotros, Señor, porque nosotros somos el templo tuyo, Señor, el templo del Espíritu Santo. Hoy nos toca, Señor, de las casas, Señor, estar escuchando, Señor, estar recibiendo, Señor, pero tú estás ahí, en cada casa, Señor, en cada casa, en medio, donde se reúnen hoy 2, 3 personas, tú estás ahí, Señor. Dios mío, yo te pido en esta mañana aquí en Colombia, que me des de nuevo, me des unción para predicar tu palabra, Señor, y que abra los corazones, Señor, y que prepare los corazones, Señor, para recibir, Señor, esta palabra, Dios mío. Gracias te damos, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. A través de cualquier prueba en la vida, puede resultar, podemos tener una sensación de felicidad si somos cristianos y tenemos una perspectiva correcta de lo que son las pruebas. Para algunos quizás sea una crisis financiera acompañada de pérdida de los ahorros. Para otros podría ser la pérdida del empleo, y esto ocasionaría que no podríamos dar el sustento para nuestra familia. O a lo mejor podría ser que nos comuniquen que algún miembro de la familia tiene alguna enfermedad grave, un accidente de tránsito trágico, o la manifestación del mal en forma de violación, de un asesinato o robo. Al menos, mis hermanos, algunos de esos acontecimientos trágicos nos afectan a toda nuestra familia de una u otra forma. Somos afectados por esas situaciones. En algún momento de nuestra vida, mis hermanos, en un determinado grado u otro, todos tendremos que mirar al sufrimiento. Nos vamos a enfrentar a él. Por eso tenemos que comprender la manera de hacerle frente a estas situaciones. La persona que probablemente haya tenido que hacer frente a la prueba más difícil que cualquier ser humano pudiera atravesar jamás, yo creo que es la prueba que pasó Abraham. Muchos podrían decir, no, Job lo perdió todo,
Pero yo creo que la prueba más difícil que alguien pueda pasar fue la que pasó Abraham. Quiero que me acompañen a Génesis 22 y vamos a estar en este pasaje de lo que le sucedió a Abraham. Génesis 22. Ojalá tengan libreta, vayan apuntando estos pasajes para que después los puedan repasar. Génesis 22, vamos a leer primeramente el versículo 1 y 2. Génesis 22, 1 y 2. Pero vamos a estar ahí en Génesis 22 porque vamos a seguir leyendo este pasaje. Y leemos la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, y a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En este pasaje se describe la prueba que Dios le hizo pasar a Abraham. Creo que podemos aprender mucho de este ejemplo de lo que le pasó a Abraham. No había ningún precedente de sacrificio humano en el pacto de Dios. La Biblia no nos habla que haya habido un sacrificio humano. Esa era una práctica que hacían los paganos. Ningún hijo de Dios jamás ofrecería en sacrificio a uno de su propia especie. Además, Isaac era el hijo de la promesa. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿por qué podría Dios o por qué le pediría a Dios un sacrificio humano a Abraham? ¿Por qué le haría Dios una promesa a Abraham de que iba a ser padre de muchas naciones, como lo hizo en Génesis 12, 1, 3, para después mandarle, o mejor, matarle a su hijo, a su único hijo? Toda esperanza de promesa moriría si ocurriera esto. Además, esto acabaría de un solo golpe la fidelidad de Dios con respecto al pacto que él había hecho con Abraham. Lo que convierte la prueba más difícil, mis hermanos, no era que Isaac iba a morir, sino que Abraham, su padre, tendría que matarlo con sus propias manos. Eso sí que era difícil. Una cosa es que un ser amado muera, y otra muy distinta es que le digan a uno que tiene que matarlo. Eso es bien difícil. Si alguna vez hubo una orden de Dios que fuera merecedora de una extensa polémica, sería esta que Dios le dio a Abraham. Podríamos esperar que Abraham dijera: esto no tiene sentido, Señor, no puedo hacer esto. Uno esperaría que Abraham respondiera de esta manera, pero lo que sucedió fue lo siguiente. Sigamos leyendo los versículos 3 hasta el 8. 3 al 8. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero
para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham, mis hermanos, sin cuestionar a Dios ni ponerse a discutir con él, obedeció inmediatamente a su petición. Abraham demostró tener una fe asombrosa al decirle a sus siervos que tanto él como su hijo regresarían, y al decirle a su confiado hijo que Dios proveería el cordero. Creo que Abraham, en el fondo, mis hermanos, sabía que Dios tenía algo en mente que concordaba o que debía concordar con su carácter y con su pacto. Dice el versículo 9 y 10. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Para degollar a su hijo. Qué fe tan increíble, mis hermanos. Ahora podemos comprender la naturaleza de la fe que Dios cuenta como justicia. Creyó Abraham y se le contó como justicia. Y ahora podemos entender por qué Pablo identificó a Abraham: porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Esta fue una prueba, mis hermanos, para determinar si Abraham obedecía a Dios, y él aprobó la prueba, él la pasó. Este relato muestra que podemos ser puestos a prueba con respecto a las cosas más queridas y más cercanas a nosotros. Puede que tengamos que ofrecer a nuestro propio Isaac, a lo que más amamos, y dárselo al Señor. Al Abraham estar dispuesto a desprenderse de Isaac, sin importarle cuánto lo amaba, demostró que no era posesivo. Abraham lo rindió a la voluntad de Dios, porque él estaba listo para hacer cualquier cosa que Dios le pidiera. Todos, mis hermanos, nos enfrentamos a muchas pruebas en la vida, todos nosotros. Pero no puedo imaginarme el pasar por una prueba como la que Abraham pasó. Su obediencia requirió una cantidad de abnegación tremenda, y por consiguiente fue de un elevado grado de excelencia su obediencia. Abraham pasó la prueba. Él la pasó, mis hermanos. Esto se confirma cuando el ángel del Señor le dijo: ya conozco que temes a Dios. Abraham reverenció a Dios al más elevado precio. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el capítulo de la fe, se hace un comentario sobre la prueba que Abraham pasó. En él nos enteramos de lo que le posibilitó a Abraham pasar tal prueba. Vamos a Hebreos para que lo veamos, porque el escritor de Hebreos hace referencia a la prueba que pasó Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Dice así la palabra: por la fe Abraham, cuando fue probado, refiriéndose a la prueba de Génesis 22, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia.
pensando, miren el 19, lo que dice el autor de Hebreo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Le volvió a recibir. Abraham, mis hermanos, según el escritor de Hebreo, que es el Espíritu Santo, estuvo dispuesto a obedecer a Dios porque él creía que Dios podía resucitar de entre los muertos, podía ser un Dios que resucitara a los muertos. Aunque nunca Abraham había visto una resurrección de un muerto, él creía que Dios era tan fiel a su palabra y su carácter que si había hecho una promesa, hasta resucitaría a un muerto para cumplirla. Yo creo que Abraham pensó que si su hijo Isaac hubiese muerto, Dios lo hubiese resucitado, porque él creía en la promesa que Dios le había hecho. La historia de Abraham nos muestra que un hombre puede atravesar la prueba más severa de la vida que se pueda imaginar. Si de verdad confía en Dios, la puede pasar, mis hermanos. Si cree en Él, cumplirá su promesa y logrará sus propósitos sin cometer errores, creyendo en ese Dios que Él no comete errores. Dios nos permitirá atravesar, mis hermanos, pruebas. Lo que no nos sostendrá en medio de dichas pruebas es lo que nos va a garantizar sostenernos en estas pruebas es la confianza que tengamos en Dios y que Él hace que todas las cosas sean para bien de los que los aman, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas, los que aman a Dios, son para bien. Nuestra vida en la tierra jamás estará libre de pruebas. No lo estará. Jesús advirtió a sus discípulos y a todos los seguidores, a todos aquellos que seguimos a Jesús, que nos esperan pruebas en esta vida. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Como cristianos, mis hermanos, podemos estar seguros de que vendrán pruebas. Jesús dijo después de haber resucitado en Mateo 28:20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí radica nuestra confianza, mis hermanos. Ahí radica nuestra confianza. Triunfaremos sobre las pruebas mediante la presencia del Hijo de Dios en nosotros, porque Él está con nosotros. El salmista dijo en el Salmo 23, ¿verdad?, que aunque pasare por el valle de la muerte, Él no temería, porque Dios siempre estaría con Él. Esa es la clave. Saber, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que Dios siempre está con nosotros y nos va a sacar aislados, nos va a sacar con victoria en toda prueba, mis hermanos. En toda prueba, Él lo va a hacer. Quiero que veamos 8 propósitos de las pruebas. 8 propósitos de las pruebas. Y son los siguientes. Propósito número 1. Las pruebas verifican la fortaleza de nuestra fe. Propósito número 1. Las pruebas verifican la fortaleza de nuestra fe. Dios nos ayuda a realizar un inventario espiritual dentro de nosotros mismos al ponernos pruebas en nuestras vidas para mostrarnos la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Si usted, escuche esto, si usted está enojado con Dios por la prueba que estamos atravesando en este momento y se pregunta por qué le está pasando eso, esto constituye una buena señal de que su fe es débil. Si usted se está quejando, que por qué a mí, que por qué esto está demostrando que nuestra fe es débil.
Por otra parte, si usted se apoya y se alegra en Dios y deja la prueba en manos de Él, entonces usted tiene o está demostrando que tiene una fe fuerte. Tenemos que estar agradecidos por nuestras pruebas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a revisar nuestra fe, a mirar cómo estamos. Mientras más fuerte sea mi fe, más probabilidades tengo de ser útil a Dios. Entonces, cuando quiero darle un ejemplo, en el libro de Habacuc se enfrentó a la amenaza que los caldeos fueran a exterminar a su pueblo Israel. Así todo que estaba pasando esta situación, Habacuc pudo alegrarse en el Señor. Y miren lo que Habacuc dijo en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 18. Era una situación bien difícil. Los caldeos iban a acabar a su pueblo. Estaban tratando muy mal y iban a exterminar al pueblo de Israel. Y miren lo que Habacuc dijo en el capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. En medio de esta prueba que estaba pasando el profeta Habacuc, el profeta reconoció la soberanía y la sabiduría de Dios y fue fortalecido, y esto le dio gozo en medio de la prueba, y su fe fue probada. Propósito número 2: las pruebas nos humillan. Las pruebas nos humillan. Es el propósito número 2. Las pruebas nos recuerdan que no debemos tener tan buena opinión de nuestra fortaleza espiritual, porque nos podemos equivocar. Esto se ve reflejado en el testimonio de Pablo en 2 Corintios 12. Pablo tenía un aguijón. Y dice en 2 Corintios 12, 7: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dios le reveló a Pablo muchas cosas nuevas que no se conocían todavía en el Antiguo Testamento, muchas verdades, y eso pudo haber enorgullecido a Pablo por estas revelaciones, porque si el Señor nos revela, eso es un don de Dios, y no tenemos por qué nosotros sentirnos de pronto más que otro hermano, que el Señor no haga eso con ellos. Entonces, mis hermanos, Dios utilizó esa prueba que Pablo tuviera que depender de Él humildemente, para que Pablo pudiera depender de Dios. Él le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Dios permite que las pruebas aparezcan en nuestra vida para mantenernos humildes, en especial cuando hemos sido bendecidos con una posición de servicio espiritual, algo que el Señor nos da. Debemos mantenernos humildes. Las pruebas evitan que nos confiemos de nuestra fortaleza espiritual, que creamos que somos invencibles, ¿verdad? Propósito número 3: las pruebas nos alejan de las cosas materiales. Propósito número 3: las pruebas nos alejan de las cosas materiales. Mientras más vivimos, tenemos la posibilidad de acumular más bienes materiales, y puede que experimentemos un éxito superior
o mayores oportunidades de viajar, de hacer muchas cosas. Sin embargo, mis hermanos, a pesar del aumento de los bienes materiales que podamos tener y los placeres del mundo que podamos disfrutar, entre comillas, esas cosas tienden a tener cada vez menos importancia, mis hermanos, en la vida de los cristianos. Cuando nos sobrevienen pruebas y buscamos apoyo en las cosas materiales, nos damos cuenta de que no sirven de nada esas cosas materiales, de que no significan absolutamente nada, nada. De ahí que las pruebas pueden alejarnos de las cosas materiales, en la medida en que estas cosas materiales demuestran su incapacidad, mis hermanos, total para resolver cualquier problema o proporcionar algún recurso en época de prueba, de estrés. Un ejemplo: hoy no podemos salir en muchos países a la calle, estamos confinados. Podemos tener un auto, 2, 3, qué sé yo. Podemos tener mucho dinero para ir a un buen restaurante, pero hoy no lo podemos hacer. No sirven de nada, mis hermanos, no sirven de nada. En Juan capítulo 6, versículos 5 y 6 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Era mucha gente. Y dice el versículo 6: pero esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Es un comentario que hace Juan sobre la pregunta que hizo Jesús. En la respuesta de Felipe esta respuesta partió de un punto de vista materialista, ya que Felipe comentó que él y los demás discípulos no tenían suficiente dinero para dar de comer a tanta gente, a esa multitud que estaba ahí. Jesús quiso ver si Felipe recurría a los recursos materiales o a él para hallar respuesta a la pregunta que él le hizo. Una vez que quedó claro que los discípulos eran incapaces de satisfacer la necesidad que había en ese momento, Jesús prosiguió con una demostración de su poder milagroso e hizo que la fe de ellos hacia él creciera. Ahí hizo la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, las pruebas no sirven, nos dejan ver que las cosas materiales no sirven de nada. Propósito número 4: las pruebas nos llaman a la esperanza eterna. Propósito número 4: las pruebas nos llaman a la esperanza eterna. Las pruebas que atravesamos en nuestra vida acrecientan la expectativa que tenemos por el cielo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículos 16 al 19, se lo voy a leer, lo anotan por favor y después lo leen para que podamos avanzar. En Romanos capítulo 8, versículos 16 al 19 dice: Pablo dijo ahí: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Con la gloria venidera, mis hermanos, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué, Pablo? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice el versículo 23 y 24: nosotros también gemimos
dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Mis hermanos, las pruebas fijan nuestra expectativa en cosas superiores, en las verdades y en las realidades divinas, no en las terrenales. A eso se refirió Pablo cuando dijo en 2 Corintios 4, versículos 16 al 18. Pablo dijo aquí en 2 Corintios 4, 16 al 18: por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior, o sea, este cuerpo, se va desgastando, el interior, o sea, nuestro espíritu, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Mis hermanos, las pruebas aumentan nuestra expectativa por las cosas eternas, nos ayudan a añorar la ciudad eterna de los cielos. Pablo, cuando dijo esto en 2 Corintios, tenía tantos problemas que no resulta asombroso que no le gustara el mundo, que odiara el mundo y prefiriera estar en la gloria del Señor. Propósito número 5. Las pruebas revelan lo que en realidad amamos. Propósito número 5. Las pruebas, mis hermanos, revelan lo que en verdad amamos. Aparte de Dios, nada podía ser más preciado para Abraham, mis hermanos, que su hijo Isaac. Él amaba a su hijo. Sin embargo, en eso consistió la prueba: averiguar si él amaba a Isaac más que a Dios. Eso es lo que estaba probando Dios. Las pruebas verifican nuestro amor por Dios, viendo cómo reaccionamos ante ella. Si amamos de manera suprema a Dios, mis hermanos, le agradeceremos a Él por lo que logra mediante las pruebas. Sin embargo, si nos amamos a nosotros mismos más que a Dios, mis hermanos, cuestionaremos la sabiduría de Dios. Job pasó por una prueba bien difícil y Job llegó a cuestionar la sabiduría de Dios, y nos sentiremos molestos y amargados. Si hay algo para nosotros más querido que Dios, Él debe apartarlo para que podamos crecer espiritualmente. Lo voy a volver a decir porque esto es tremendo. Mis hermanos, si hay algo para nosotros más querido que Dios, que lo amemos más que a Dios, Él debe apartarlo. Él lo apartará para que podamos crecer espiritualmente. El Señor dijo en Lucas 14, 26 al 27, Jesús dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujeres, hijos y hermanos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, o sea, no muere, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús no está diciendo aquí que tenemos que odiar a todo el mundo, a nuestro Padre, no. Él está diciendo que debemos amarlo más a Él que a los demás. Debemos decir si hacemos o no la voluntad de Dios en primer lugar. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Aborrecer significa, es un término hebreo que significa amar más. Es lo que está diciendo: si tú amas más a tu hijo o a tu padre, no eres digno de ser mi discípulo. ¿Sí? En el caso de Abraham,
que es el que estamos estudiando en esta mañana, vimos a quién amaba más Abraham. Abraham amó a Dios más que a su hijo. Propósito número 6. Las pruebas nos enseñan a valorar las bendiciones de Dios. Nos enseñan a valorar las bendiciones de Dios. La razón materialista nos enseña a valorar las cosas del mundo, a valorar el mundo. Nuestros sentidos y emociones nos citan a valorar el placer. El mundo nos dice que la vida es simplemente la que se vive aquí y ahora, por lo que debemos disfrutarla a toda costa. Sin embargo, mis hermanos, la fe nos dice que valoremos la palabra de Dios, la obedezcamos y recibamos su bendición. Es contrario a lo que nos dice el mundo. Las pruebas nos muestran las bendiciones de la obediencia. Cuando obedecemos la voluntad de Dios en medio de una prueba, mis hermanos, somos bendecidos. Cuando obedecemos la voluntad de Dios en medio de una prueba, somos bendecidos. Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que fue bendecido gracias a su obediencia. Nuestro amado Jesús. Acompáñenme a Hebreos, capítulo 5, para que veamos esto. Jesús es la máxima, el máximo ejemplo de prueba que tenemos de obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo 5 al 7, del versículo 7 al 9. Dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando estuvo en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿A qué estaba haciendo referencia el autor de Hebreos aquí? Él estaba haciendo referencia al sufrimiento que estuvo Jesús en el huerto de Getsemaní. Y en la carta que Pablo escribe a los filipenses, mis hermanos, se hace mención del resultado de esa oración y de esa obediencia. Filipenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Esta carta hace mención del resultado de la obediencia de Jesús y dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, miren el resultado, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, mis hermanos, hasta lo sumo. Y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por esa obediencia que Él tuvo al Padre, mis hermanos. Las pruebas, mis hermanos, nos hacen sufrir para que podamos obedecer y luego recibir la bendición completa de Dios, mis hermanos. En la medida en que aprendamos a obedecer a Dios, mis hermanos, experimentaremos el júbilo de dicha bendición, mis hermanos. Propósito número 7. Las pruebas nos permiten ayudar a los demás en su sufrimiento. Propósito número 7. Las pruebas nos permiten ayudar a los demás en su sufrimiento. A veces, cuando el sufrimiento nos sobreviene, es posible, mis hermanos, que no tenga otro propósito que capacitarnos a nosotros para que podamos socorrer a los demás en su sufrimiento.
Muchas veces es para eso. Cuando viene un hermano y nos dice, hermano, estoy pasando por eso, y hermano, venga, yo pasé por esa prueba. Ya el Señor me preparó y yo puedo ayudarle. En Lucas 22, 31 y 32, Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado por ti, yo he orado por ti, Simón, por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, ayuda, confirma a tus hermanos. Yo voy a orar para que tú pases por esta prueba, Pedro. Pero, después que pases por esta prueba, Pedro, vas a ayudar a tus hermanos. Eso es lo que hizo el Señor con Pedro. En Hebreos 4, 13 al 16 se nos dice que Jesús es capaz de ayudar a todo aquel que venga a Él, porque Él ha atravesado todas las pruebas. Él pasó por todas esas pruebas por las que nosotros hemos pasado y vamos a pasar. Eso es lo que lo convierte en sumo sacerdote, en un sumo sacerdote misericordioso, porque ya Él pasó todas esas pruebas. Pasamos las pruebas con el objetivo, mis hermanos, de consolar a los demás, para hacer consuelo de los demás. Mis hermanos, resulta maravilloso que Dios nos permita aprender a enseñar a los demás mediante nuestra experiencia que recibimos en las pruebas. Eso es maravilloso. Él nos capacita en la prueba para que nosotros podamos ayudar a las personas que lo necesitan. Y propósito número 8. Propósito número 8. Las pruebas generan resistencia y fortaleza. Propósito número 8. Las pruebas generan resistencia y generan fortaleza. Mientras todo esté tranquilo y cómodo, vivimos por los sentidos en vez de vivir por fe. Pero la valentía de un soldado no se puede apreciar en tiempos de paz. La valentía de un soldado no se puede medir en tiempos de paz. Tiene que ser en tiempos de guerra. Uno de los propósitos de Dios con las pruebas es darnos mayor fortaleza. Mis hermanos. Al atravesar una prueba, los músculos espirituales, o sea, la fe, se ejercitan y se fortalecen para cuando llegue la siguiente prueba, estamos mejor preparados. Nos capacita, nos da fortaleza. Esto significa, mis hermanos, que usted estará listo para enfrentarse a enemigos más grandes y para soportar obstáculos mayores, haciéndose así cada vez más útil para el Señor. Cuando soportamos las pruebas. Y mientras más útil, escuche esto, y mientras más útil sea, más llevará a cabo la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la gloria de Él, mis hermanos. Así que todas las pruebas son, mis hermanos, para capacitar, para darnos fortaleza, para mirar cómo estamos espiritualmente, para mirar si tenemos alguna cosa que amemos más que a Dios, para ayudar a otros, ¿verdad? Él nos capacita para que ayudemos a otros, mis hermanos, y Él genera resistencia y fortaleza en nosotros, para que seamos humildes también. Todas esas pruebas tienen un propósito. Así que hoy, iglesia, la prueba que estamos pasando, mis hermanos, con esta
peste del coronavirus, el Señor está formando a su iglesia. Está formando a su iglesia, mis hermanos. Y va a sacar a una iglesia fortalecida, a una iglesia unida, mis hermanos, que es lo que el Señor quiere, la unidad de la iglesia, porque Él ya la hizo. Efesios 4, 1 al 6 habla de la unidad de la iglesia, de la unidad como hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos a un mismo Padre, tenemos a un mismo Señor, una fe, una esperanza, una iglesia, un bautismo, mis hermanos. La unidad. Sé que la iglesia, mis hermanos, va a salir fortalecida de esta situación que tenemos hoy. Vamos a salir con músculos espirituales, con nuestra fe más fortalecida, y va a salir una iglesia que se va a doler de aquel que lo necesita, de aquel que necesita, y va a salir una iglesia fortalecida para ir a predicar a Jesús allá donde Él nos manda, mis hermanos. Que la gloria del Señor, mis hermanos, que la gloria del Señor sea sobre toda su iglesia, sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que todas las cosas que nos pasan son por un propósito, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice a todos los hermanos que pudieron escuchar este mensaje, y aún aquellos que lo escucharán después, porque lo pueden hacer después, porque queda grabado en nuestro sistema de redes, Señor. Gracias te damos, Señor. Aquí estamos tu iglesia pasando esta prueba, pero ya sabemos que es por un propósito, Señor. Aquí estamos tu iglesia, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor, la cual tú dijiste que tú construirías, Señor, que tú levantarías, Señor, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque las pruebas nos hacen ser más humildes, nos hace ver que estamos amando más de ti, Señor, amándote menos que otras cosas, que en vez de amarte a ti primero, Señor, que es el primer mandamiento, Señor. Señor, te amamos y te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.